Buenas tardes, buenas noches a todos, queridos colegas. Bienvenidos a una sesión más de estas charlas virtuales gratuitas por parte de Laboratorio Innofarma. Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico del Laboratorio Innofarma. Me encuentro con el doctor Gerardo Hernández. Ya lo conocieron hace unos momentos que lo presenté con su currículum, hacia dónde va dirigida la charla. Y bueno, pues aprovechen estas salas que estamos organizando, estas pláticas, para tener el conocimiento o la actualización de conocimiento en varias ramas. Como vimos ya en las sesiones anteriores, vimos algo de nefrología, dermatología, patología clínica, en fin. Ahora vamos a ver una plática de geriatría. Entonces, doctor, cuéntanos rápidamente una introducción para hacer un poquito de tiempo en lo que se conectan más médicos. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues en esta hora vamos a estar haciendo un pequeño énfasis de los cambios que llegan a tener nuestros perros al momento de envejecer, pero sobre todo vamos a empezar a distinguir algunas otras causas que puedan generarme también estos procesos de comportamiento anormal. Entonces es un manejo, como bien lo dice el título, manejo holístico, que es precisamente lo que hace la geriatría, un manejo integral, y es lo que vamos a ir englobando, mi querido doctor. Perfecto, pues mira, muchas gracias. Ahorita ya empezamos en unos momentos. Quiero hacerles saber a todos ustedes que vamos a llevar a cabo una dinámica, como la vez pasada, hace 8 días, hicimos una dinámica en donde el doctor Gerardo, al final de su presentación, nos va a hacer 5 preguntas que tendrán que ser contestadas por vía correo electrónico. También el doctor les va a proporcionar su correo al final de la presentación. El primer correo electrónico que llegue con las 5 respuestas correctas se hará acreedor a un kit de medicamentos de Laboratorio Innofarma. Un agradecimiento también a todos los distribuidores, todos nuestros organizadores que están en la República Mexicana, pero también que tenemos en Latinoamérica: Guatemala, Perú, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Ecuador. En fin, a todos nuestros colaboradores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a poner ya su presentación para que vayamos, para que ya iniciemos. Una vez que aparece. Bueno, pues muchas gracias, Doc. Te dejo con todos los colegas que están presentes. Perfecto. Y mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues antes que nada, pues agradecerles muchísimo en esta velada y en estos tiempos de pandemia. Quiero agradecerles el que estén aquí compartiendo estas pequeñas experiencias que les vamos a ir platicando. Como bien lo dicen, como parte introductoria, lo que quiero llegar a tener en este enfoque, sobre todo, es que hace un médico internista, que en realidad podemos acaparar muchísimas ramas, pero sobre todo nos estamos enfrentando al reto del perro y el gato que están en proceso de envejecimiento. Me he encontrado a lo largo de esta trayectoria, que es la parte de la geriatría, que es poco conocida y poco difundida, y básicamente no tenemos al 100% mucha difusión. Y estos espacios nos sirven muchísimo para que se conozca lo que hace un médico geriatra. En medicina humana llevamos casi 32, 33 años haciendo geriatría. En medicina veterinaria, 3, 4 años, por si así decirlo, y tocando puertas. Entonces, básicamente lo que les quiero hacer mención es qué es lo que hace el médico geriatra. Y como breve introducción, anteriormente el deterioro cognitivo o la demencia senil, que antes así se le conocía en la rama de medicina humana, o ya no es así, la demencia senil. Y ahorita les voy a ir explicando por qué ya no tenemos ese tipo de conceptos. Ahora, en realidad, antes lo veía muchísimo la parte de neurología. Posteriormente, conforme vieron que este tipo de problemas se asoció muchísimo a personas que ya son de la tercera edad, pues bueno, se fueron pasando también a lo que es el médico internista geriatra en el área de medicina humana. Entonces aquí lo que quiero ya hacer el enfoque con ustedes es que nosotros, como médicos de primera intención de la consulta, que estamos al pie del cañón, puedan llegar a detectar a estos pacientes que están
en el proceso de envejecimiento, pero que no se casen de que el envejecimiento es una enfermedad, todo lo contrario, el envejecimiento es algo fisiológico. Todos vamos para allá, todos tenemos cierta o poco enfoque de lo que sería la parte del envejecimiento, entonces yo les quiero brindar esas herramientas para poder trabajar con aquellos perros y gatos que empiezan a tener cambios de comportamiento. El geriatra es un médico integral que asimismo se apoya de las diferentes áreas y yo mismo lo hago, también apoyarme con las diferentes áreas y especialidades para que ellos me puedan aportar si es cardiología, nefrología o si es de la parte de ortopedia. Al final de cuentas, esos pacientes que están en proceso de envejecimiento, yo los termino viendo y les doy un seguimiento mucho más en específico. Entonces, quiero que tengan esas herramientas de cómo vamos a poder hacer el enfoque a este paciente, que imagínense, de por sí ya es complejo por el simplemente hecho de ser un paciente viejito. Ahora imagínense con varias comorbilidades y después de estas comorbilidades vamos a empezar a hacer una valoración social que se hace mucho en medicina humana, pero que nosotros también debemos de empezarlo a hacer, sobre todo para aquellos pacientes que necesiten una atención no fragmentada y altamente especializada, como es la geriatría. La geriatría va a tener esa característica. Entonces, la verdad es que si me preguntan cómo le hice, pues al final de cuentas fue ir tocando puertas y afortunadamente tuve el apoyo de una doctora de medicina humana que se llama Rosalía Rodríguez. Ella me apoyó muchísimo para poder emprender este caminito. Entonces estamos labrando poco a poco el camino. Siempre hago esta invitación a todas las personas que estén interesadas en hacer geriatría. Por favor, no duden en acercarse a mí, porque bueno, al final de cuentas, esto se podrá abrir el camino mucho más rápido con más personas que estén al lado de mí abriendo este camino. Entonces, con todo gusto estoy para poderles resolver esas dudas. Y bueno, pues vamos a dar unos pequeños agradecimientos. Este es mi logo, Geriatría de Perros y Gatos, que me ayudó también la doctora Rosalía Rodríguez. Y bueno, actualmente estoy en San Patricio, médicos veterinarios especialistas. Lo que necesiten, estoy aquí a sus órdenes. Y bueno, vamos a poner como antecedentes. Esto es muy sencillo. Todos vamos a tener como el pensamiento de que la enfermedad de Alzheimer es porque fue descrita por la persona que al final de cuentas, en este caso fue Alois Alzheimer, ¿no? Pero primer error, ya siendo una búsqueda más exhaustiva, pues sí, en efecto, no necesariamente fue este neurólogo quien publicó el caso de una mujer a los 51 años, ¿no? Cuyas facultades intelectuales habían desaparecido gradualmente en 4 años, pero no fue él necesariamente quien hizo el descubrimiento. Entonces, ahí como hemos empezado a tener ciertas distorsiones en la historia. Entonces fue sencillamente Franz Alexander Niesel, quien fue un psiquiatra investigador alemán y fue un neuropatólogo destacado, quien hizo la primera acotación de lo que serían estos cambios de deterioro cognitivo. Entonces, en este sentido, los llamaron un deterioro de origen no conocida, sobre todo esta primera mujer que 4 años atrás había empezado a tener un deterioro. Entonces, les hago hincapié para empezar me tuve que meter a los de medicina humana, y bueno, ahora ya en la actualidad ya no se menciona la demencia senil, ya no es senil. En medicina humana ya ha cambiado muchísimo este contexto porque existen diferentes tipos de demencia y vamos a hablar tanto de las agudas como de las crónicas. ¿A qué se refiere el término de deterioro cognitivo, disfunción cognitiva? Y lo vamos a ir hablando tanto en perros, gatos como en medicina humana, ¿no? Se refiere básicamente a las alteraciones del comportamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que existe la barrera del lenguaje y la comunicación. Parece referirse, como yo les había hecho mención, tanto a situaciones agudas, que es delirium, como a crónicas, demencia, así como un tipo de manifestación inespecífica de enfermedad en pacientes que son viejos. En medicina veterinaria todavía existe esta discusión sobre la función existe en mentales superiores, que es inútil, porque al final de cuentas solo van a limitar nuestras herramientas diagnósticas. ¿Qué quiere decir? El hecho de que nuestros perros
o nuestros gatos no tengan tanto la habilidad intelectual fina o puntual, un ejemplo, de tomar un papel o de escribir en un papel, no quiere decir que las funciones mentales superiores en el perro y en el gato no se estén deteriorando. Como claro ejemplo, quiero comentarles que sí, el término delirium sí lo podemos llegar a encontrar muy claro tanto en perros, en gatos y sobre todo las demencias que ahorita. El término acuñado a enfermedad tipo Alzheimer no lo voy a dar como una enfermedad que sea clara. Lo utilizamos en muchas investigaciones en perros y gatos para podernos referir al comportamiento que se puede ver en perros y gatos y que son de alguna otra manera traspolados. Entonces, esa es una de las características que puede llegar a tener. Al final de cuentas se puede ver un reflejo de las alteraciones del comportamiento. Y bueno, esos son mis perros que están ladrando. ¿Qué quiere decir? En una persona, me he topado con muchas personas que empiezan a tener deterioro cognitivo y lleva la pérdida de la independencia y el deterioro de la calidad de vida. Ojo, en perros y gatos es lo mismo. Si tú llegas a tener una disminución de la funcionalidad, del sueño, del hambre, la calidad de vida del perro y del gato va a ser poco funcional. La geriatría lo que busca sencillamente es trabajar en la inserción del paciente que está envejeciendo, aún con deterioro cognitivo, a su entorno familiar. En este caso familiar me voy a referir a aspecto físico, social y mental, que en algunas ocasiones esa es la queja que tienen los familiares o cuidadores del perro, que en algunas ocasiones ya quieren limitar la vida y sospechan que el perro o el gato está sufriendo. Y en realidad quien sufre es el dueño, quien trata de traspolar ese sentimiento es el dueño. Más sin embargo, el perro o el gato empieza a tener ciertos cambios de comportamiento que hasta los mismos colegas no alcanzan a explicarse por qué está teniendo. Perdón que me salga tantito de esta diapositiva, pero apenas vi a un paciente en donde el perrito ya tenía un claro deterioro cognitivo y sin embargo la dueña decidió sencillamente dejar de ir porque el trato nuevo a este comportamiento diferente del perro que estaba envejeciendo no era el acostumbrado al perro joven, al perro de edad adulta. Entonces hubo una cierta fricción entre el familiar y el colega, que pues al final la chica se desesperó y pues nos hizo favor de acercarnos. Y bueno, fue la experiencia, imagínense, ¿no? Entonces mejor darles yo a ustedes las herramientas para que no se saquen de onda en el momento de que ustedes puedan decir, mi perro está viejo, pero el cambio de comportamiento no es porque en realidad esté viejo. Algo muy importante, las etapas de delirio pueden empezar desde mucho más tempranas, es decir, con procesos de dolor. Lo vemos hasta sencillamente cuando el perro o el gato salen de un proceso anestésico. Cuando se deprimen, los perros y los gatos empiezan a tener ciertas actitudes de delirio. Cada individuo es diferente y de manera estructural va a afectar a una determinada capacidad mental. En el caso de los perros y gatos es muchísimo. He visto más en los gatos su capacidad intelectual mermada, en donde el gato de alguna otra manera se vuelve más dependiente, cuando en su vida joven fue muy independiente. Entonces, por eso yo les hago mención. Una de las primeras causas que yo he vivido ahorita, el perro viejo y gato viejo son causa de abandono. Ahora imagínense, son causa de abandono y a veces nosotros que debemos de ser el apoyo moral, social y para poderles referir cómo se debe de manejar, si nosotros logramos enfocar a ese perro a su inserción, vamos a tener un éxito considerable. No todo es fármaco y eso es muy importante. Los perros y gatos viejos van a tener capacidades diferentes para metabolizar ciertos medicamentos y eso vamos a ir para allá. El término demencia, ya lo vimos.
Empieza a afectar a varias áreas de la cognición. Los síntomas representan un compromiso de su actividad diaria, por supuesto. Y como bien se los dije, es un síndrome. Es un compromiso netamente del estado cognitivo. Entonces, imagínense, tengan muy claro todos estos componentes. La demencia es un todo, para que de ahí tengamos la incapacidad que a veces el dueño busca como pretexto para poderlo eutanasiar. En humanos así se distribuyen las demencias. Imagínense, por eso es que se dejó de decir que sería senil. La primera, la enfermedad de tipo Alzheimer, demencias vasculares, que también las podemos llegar a ver a nosotros en medicina veterinaria, enfermedad de cuerpos de Lewy, todavía no reportado en perros y gatos, demencias frontotemporales y otras más que tenemos. Entonces imagínense ahora por qué ya el geriatra, de alguna otra manera, también puede llegar a ver las demencias más en específico de aquellos pacientes que están envejeciendo. Los neurólogos en particular ya están viendo las otras. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Vean, nosotros también somos una parte importante. Entre ellos el factor sociodemográfico, edad, raza, educación, vasculares, metabólicos, si tenemos procesos de hipertensión ahora con lo del coronavirus, es un factor importante. Si se dan cuenta, son selecciones naturales. La demencia hace específicamente lo mismo. El estilo de vida, lo que yo siempre he dicho y lo voy a repetir, el envejecimiento tiene 3 factores: físico, social y mental. El aspecto de uso y desuso del estilo de vida que nosotros llegamos a tener. Ojo, a partir de los 30 años nosotros empezamos a envejecer. Imagínense en un perro. A partir de los 3 años, y va a depender de la raza, un gran danés a los 5 años ya es un perro que están entrando en la etapa geriátrica. No es lo mismo que un chihuahueño. A partir de los 12, 14 años empieza a entrar en la etapa geriátrica. Pero todo va a depender de la calidad y el estilo de vida que va a tener ese perro y ese gato. Es casi lo mismo, tratando de traspolarlo. Son los factores de riesgo. Por eso yo les estoy dando este enfoque holístico. El enfoque holístico es de manera integral. ¿Ok? ¿Cuáles son los cambios más importantes que podemos llegar a ver en un perro post-mortem? Y se los digo así textualmente, les puedo decir tales y tales cambios. Pero bueno, se los voy a mencionar. Hay zonas de desmielinización, disminución del volumen del lóbulo frontal, incremento en el tamaño de los ventrículos y incremento de los cuerpos apoptóticos. Ahorita vamos a hablar un poquito de estos cuerpos apoptóticos, que básicamente es parte de un proceso natural para que esa célula pueda morir. ¿Cuáles son esos cambios fisiopatológicos en perros? ¿No? Pues bueno, pues aquí les estoy mostrando un pequeño esquema. Y este esquema también grábenselo porque al final de cuentas, si se dan cuenta, también hay una parte en donde dice los inhibidores MAO, selegilina, que son de alguna otra manera donde vamos a poder empezar a trabajar en este perro y en este gato que están en proceso de envejecimiento. ¿Qué es lo que sucede? Pues bien lo decimos, las teorías de óxido de reducción, todas esas teorías que nos dan en la torre con el proceso de envejecimiento van a favorecer a que exista un incremento en la actividad de la monoamino oxidasa tipo B. Esto va a generar una catálisis de la actividad de la dopamina con la subsecuente formación de radicales libres. Por eso es a lo que les digo, no todos los radicales libres son malos, hay algunos que son buenos. Y esto está muy importante, no todos debemos de eliminarlos al 100%, porque ciertos mecanismos celulares en la muerte celular de una célula, al final de cuentas tiene ciertas señalizaciones para una muerte y envejecimiento y o para formaciones de otro tipo de células. Entonces, esto va a generar que haya una disminución en el tono colinérgico, resultando en una disminución en la actividad de los receptores muscarínicos. Entonces, vamos a tener ciertas actitudes que ahorita vamos a empezar a ir reconociendo. Cambios post-mortem en gatitos. Pérdida neuronal, atrofia cerebral, incremento del tamaño ventricular y algunos cambios perivasculares. Ahorita les voy a enseñar un caso muy interesante de un gatito que vi, y bueno, se agravó muchísimo con algunos tratamientos que, ojo, esas se las vamos a llamar como nombres pseudodemencias o demencias tratables. Es decir, anteriormente los médicos geriatras pensaban que curaban la demencia, pero era sencillamente porque tenían el error, y eso platicado por mi doctora Rosalía Rodríguez me decía que, pues al final
tenían otras enfermedades que les generaban pseudodemencias, daban un tratamiento y el paciente mejoraba. La más específica es la depresión en medicina humana. La depresión genera demencias o estados de delirio que se pueden agravar con el alcohol, con las drogas, con el tabaquismo. Entonces ustedes vean cómo se llega a comportar una persona. Ahora, si lo vamos a empezar a traspolar a medicina veterinaria, existen enfermedades que pueden generarme pseudodemencias. Y es ahí donde vamos a empezar a trabajar. Por eso es que el geriatra es el médico internista que debe de empezar a intentar diagnosticar estas enfermedades antes de decir que el perro o el gato está empezando a tener un proceso degenerativo a nivel neuronal. Algo muy importante, este estudio de 1992, si se dan cuenta, es un modelo que nosotros como médicos veterinarios y en específico nuestra especie de perros, fue un modelo específico para la enfermedad tipo Alzheimer en medicina humana. Se los dejo, está muy bonito este artículo, entonces, y hasta la fecha lo seguimos utilizando. Entonces, si se dan cuenta, el journal es de neurobiología del envejecimiento. Desde ahí empiezan todas las bases, sobre todo del por qué se estaban empezando a ubicar. Obviamente, muchos de los biomarcadores que tienen ahora los de medicina humana, algunos fueron trabajados en medicina veterinaria. Entonces, aquí hay otro artículo que también nos habla de la biología de la proteína beta-mieloide sobre la enfermedad de Alzheimer. Al final de cuentas, es una deposición de proteínas. Entonces, miren la característica que puede llegar a tener en un paciente de determinada edad en donde vamos a trabajar nosotros. Uno, vean en la primera imagen, dice enfermedad de Alzheimer moderada. La segunda es enfermedad de Alzheimer severa. Si se dan cuenta, donde tenemos una afección importante, ya sea estas placas de proteína beta-mieloide se empiezan a fijar sobre los microtúbulos. Esto que va a generar, se va a empezar a desintegrar y eso va a generar que haya una neurona enferma y esta neurona enferma va a tener poca recaptación de transmisión. La fisiopatología. Son depósitos anormales de proteína beta-mieloide, como ya lo vimos en la imagen anterior, de disfunción de los microtúbulos. Hay una disfunción de la hendidura sináptica, la que vimos hace un par de diapositivas, disfunción mitocondrial, recuerden que la mitocondria de energía, y hay una disfunción vascular y metabólica. Nosotros podemos empezar a trabajar de las disfunciones vasculares. A veces el perro y el gato llegan a estar ya cuando empezamos a tener ya un deterioro cognitivo muy severo. Entonces, ya la característica del cerebro de los perros y de los gatos ya está mucho más aberrante. Todavía cuando ya es más vascular podemos utilizar algunos fármacos que ahorita les vamos a ir mencionando. Al final de cuentas existe un proceso inflamatorio y existe la muerte celular programada. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñaron en la escuela? Como se los dije, ¿no? Existen muchas etiologías a lo largo de esta revisión. Entonces, para entender un poquito el origen, de acuerdo a los conocimientos, ahora ya se ha hablado así de cortical y subcortical de manera anatómica, estructural, que en este sentido entraríamos nosotros como veterinarios, la degenerativa, vascular e infecciosa. Por supuesto, podemos llegar a tener delirium de una u otra manera por ciertos procesos infecciosos, y las moleculares, que al final de cuentas ahorita ya tenemos todos los componentes y biomarcadores para poder hacer un diagnóstico de este tipo de moléculas que podemos tener en depósitos. Y bueno, ahora entendemos que es multicomponentes, multifactoriales. Esta es una clave que ellos tienen en medicina humana, se los digo porque a veces también en casa podemos llegar a tener una persona que está en proceso de envejecimiento. Las principales, el acrónimo que utilizan ellos también es a través de las drogas emocionales, y ahí entra la depresión, metabólicas, deprivaciones sensoriales o sociales. Me voy a detener un poquito aquí. Hay personas que envejecen y si tú los quitas de trabajar, entran en un estado de depresión y se demencian muchísimo más rápido. Tumores, también en el caso de nuestros perros y gatos, también nos pueden generar un claro ejemplo de deterioro cognitivo. Infecciones, muchísimo.
algunos grados de anemia o enfermedades. En caso de, miren, de gatos y de perros, vean cómo está, este es el caso de un perrito. Si ustedes hacen la resonancia magnética, van a ver esta disminución y estas cavitaciones que se llegan a valorar en las zonas corticales. Entonces, la primera, con signos permanentes de deterioro cognitivo, lo primero que ustedes van a empezar a buscarlos es que la proteína beta amiloide tiende a acumularse de manera prematura dentro de la corteza prefrontal. Y posteriormente va a ir progresando hacia la región temporal, piriforme hipocampo, de una manera más lenta hacia la región occipital. Por eso vamos a ver ciertos cambios de comportamiento. Entonces, por eso les hago mención que es multifactorial. Aquí hay algunos estudios, ¿no? Que más o menos el 65% de los caninos entre 11 y 16 años presentan por lo menos algún signo de deterioro cognitivo. El 50% de los felinos entre los 11 y 15 años de edad y el 75% de aquellos entre los 16 y 20 años tuvieron problemas de deterioro conductual y cognitivo. Las hembras son más frecuentes afectadas que los machos. Y sí, también en medicina humana. En medicina humana las mujeres son las que la llevan, desgraciadamente. Fueron los primeros descubrimientos también por parte del patólogo y de Alois Alzheimer. ¿Cuáles son las diferencias entre especies? Hay muchísimas. Perros, humanos y gatos. La enfermedad tipo Alzheimer como único modelo en comportamiento, podemos decir que el gato tiene el mismo comportamiento de deterioro que el del humano. Tiene una mayor semejanza. Los depósitos de la proteína beta amiloide se dan muchísimo características de perros como en medicina humana. Existen atrofia de las áreas del cerebro y obviamente vamos a tener en las tres especies incremento del daño oxidativo y obviamente una disminución o alteraciones en el metabolismo mitocondrial. Obviamente vamos a tener un metabolismo anaerobio y esto va a generar que nosotros debemos utilizar medicamentos alternativos para poder ofrecerle una estabilidad de oxigenación a la parte de la neurona. Y por otra parte, eliminación de algunos radicales libres. Algunas de las causas que provocan deterioro cognitivo en el caso de los perros, bueno, están relacionadas a este tipo de características. Disminución, obviamente, en algunos, esto es por método de investigación, disminución de algunos neurotransmisores relacionados con dopamina, noradrenalina, serotonina y acetilcolina. Algo muy importante, vamos a tener que trabajar aquí en la serotonina. Aumento de la enzima o de la actividad de esta enzima monoamino oxidasa que regula el catabolismo de la dopamina. Y esto vamos a empezar a reducir los radicales libres. Son como los hits de poder empezar a hacer un tratamiento para este tipo de pacientes. Falta de riesgo cerebral y pérdida neuronal. Entonces ahí les estoy dando poco a poco los mecanismos fisiopatológicos en donde vamos a tener que trabajar con estos perros y sobre todo con los gatos. La disfunción mitocondrial y daño oxidativo. Bueno, lo que yo les decía, esta es una célula. Esta célula tiene su mitocondria. Repasemos un poquito. Nosotros vamos a tener ciertos reguladores, tanto inhibidores como facilitadores. Uno de ellos importantes son las caspasas de iniciación y proteínas adaptadoras con regiones de muerte. ¿Qué quiere decir? A través de la fragmentación del ADN vamos a formar cuerpos apoptóticos y estos cuerpos apoptóticos son los que vamos a hacer para que esta célula genere una destrucción de manera ordenada. Cuando no se hace de manera ordenada es cuando empezamos a tener características oncológicas. Ojo, si se dan cuenta, cuando hay lesiones de radiación, toxinas, radicales libres, la célula, en vez de ir por este camino de cuerpo apoptótico, muerte celular programada, vamos a tener otros mecanismos de inhibición en donde vamos a iniciar, valga la redundancia, un mecanismo oncológico y no una senecia como tal.
que esas serían las 3 características que podríamos tener en este tipo de células. ¿Cuál es, bajo mi experiencia también en aquellos pacientes que he tenido con deterioro cognitivo y con los de la literatura? Pues sí, mire, la prevalencia de los signos reportados por los propietarios en perros están senior. Ojo, no es lo mismo senior y geriátrico. Senior es como una persona entre los 50 y 60 años, igual que un perrito. Geriátrico y es arriba, como bien dicen, de los 70 y más. En el caso de nuestros perros y gatos, dependiendo del peso y la talla, vamos a empezar si son chihuahueños a partir de los 14, 15 años, si son gran danés a partir de los 5 años de edad. Existen, por supuesto, algunos signos como agresiones, destrucción, son compulsivos, empiezan a vocalizar, tienen ansiedad, miedos y fobias. En el caso particular de aquellos pacientes que he visto en consulta, lo primero que yo me he encontrado son agresiones, vocalización y ansiedad. Y voy a poner en primer contexto la ansiedad. Han visto que se confunde el primer signo de ansiedad con dolor. Si nosotros no tenemos la apertura para poder explicarle al dueño qué es ansiedad y que puede ser característica de un cambio de comportamiento por alguna anomalía cognitiva, van a seguir teniendo en cuenta el familiar que tiene dolor, o que tiene miedo, o que tiene algo pulmonar. Esa es la primera barrera que yo he visto con mis clientes. El perro y el gato me manifiestan, tiene dolor porque está jadeando, cuando de alguna otra manera es ansiedad. Simplemente ustedes pónganse en este contexto. Ustedes están en casa ahorita encerrados y están empezando a tener ciertos pensamientos anómalos que les generan ansiedad. Es lo mismo. En el caso del perro y del gato, empiezan a tener cambios de comportamiento que les está generando la ansiedad. Entonces, imagínense, en el caso de los gatos, las prevalencias de los propietarios que están reportando signos, los primeros que llegan a encontrar en este reporte, pues bueno, miedo y agresión. Es la primera característica. A veces me ha tocado todo lo contrario. El gato deja de ser agresivo. Ya no vocaliza tanto. Ya no se mueve con la misma intensidad que antes. Deambula. Dejó de ser el gato joven. El gato que dejó de cazar. ¿Cómo lo podemos relacionar al envejecimiento? Yo les dije algo muy importante. El envejecimiento no es una enfermedad. La enfermedad a veces es quitarnos que somos viejos. Y bueno, pues al final de cuentas las comorbilidades u enfermedades que llegamos a tener van a generar un envejecimiento habitual o muy patológico, incluyendo las físicas, sociales y mentales. Entonces, en el caso del perro es lo mismo. Se han observado los mismos cambios. El origen vascular es menos probable o quizás no lo detectamos en forma rutinaria. La primera causa sería la hipertensión arterial. Si yo tengo un paciente con hipertensión arterial, que eso es algo que a veces omitimos en consulta, un perro senior o geriátrico debemos de hacer mediciones de presión arterial. Si está hipertenso, búsquenle la causa. De alguna otra manera vamos a tener, ojo, si hay hipertensión, los primeros órganos, Diana, que puede generar esta hipertensión, algún cambio, uno de ellos es ojo, otro es cerebro, corazón, riñones. ¿Por qué no? Entonces todo se va a relacionar también al tipo de animalito que nosotros veamos, el comportamiento que tenga, el contexto social y la diversidad que tenga el perro o el gato al cual esté en proceso de envejecimiento. ¿Cuáles son las manifestaciones más comunes? Vean, me tocó la fortuna de conocer a Panqué en sus últimas etapas, pero Panqué tenía un entorno social muy adecuado. Tenía casa, era el aspecto social a lo cual yo me dirigí, tenía unos dueños
con características para poderlo cuidar. Me ayudaban a canalizarlo. Le daban de comer directamente hacia la boca, lo sacaban a pasear. Tenían esa disponibilidad de poder darle la atención. Fíjense, en el aspecto social, físico, tenía múltiples comorbilidades. Entonces, Panqué, al final de sus días, logró generar un entorno característica que bien dicen que a perro viejo no se le enseñan trucos. Pues sí, sí le podemos enseñar trucos. Y una de ellas es el enriquecimiento ambiental. De repente el perro y el gato se quedaban, en este caso Panqué se quedaba, pero recordaba alguna característica que tienen de alguna otra manera el paciente que está en proceso de envejecimiento y regresión psicomotriz. Se empiezan a comportar como perros muy jóvenes y no es así. Las manifestaciones más comunes que ustedes van a llegar a notar, alteraciones en el ciclo del sueño. Característica principal, mi perro ya no duerme en la noche, se la pasa vagabundeando o caminando, se despierta, me despierta, y esa es la primera queja que van a ver. El vagabundeo, la intolerancia al acercarse a ustedes, o que de alguna otra manera ya no quiera saber la comunicación con otras especies. Cambios en hábitos de eliminación, por supuesto, desinterés al entorno social, al entorno de juegos cualquiera, y muchos signos de ansiedad. Vocalizaciones disruptivas. Lo que yo les decía, la ansiedad con la vocalización la pueden confundir algunos dueños con signos de dolor. Por eso es importante generar un manejo integral en el paciente que está en estas características, y para eso vamos a ir con algoritmos. Características más clínicas, lo que yo les dije, el ciclo vigía-sueño. ¿Cuáles son estas? Miren, pues las más sencillas. Duerme más durante el día y menos durante la noche. En este tiempo son mucho más activos. Aumento del vagabundeo, la vocalización y el apetito. Disminución en la exploración y en las actividades físicas en general. En este caso, miren, tenemos este bulldog que estaba en consulta. Un paciente con alteraciones cardiovasculares. Le hicimos un ultrasonido de corazón y asimismo también hicimos manejo sobre la zona del pulmón. Aparte tenía falla renal y aparte tenía otras características de comorbilidad, pero los dueños ya empezaban a reportar este tipo de características. Se dan cuenta, pierden el interés, ya no llaman, o sea, ya no tienen la atención al llamado del nombre. Esa es una de las características muy que les llama más la atención a los dueños. Y a veces depende mucho en dónde estén, porque los dueños no siempre van a tener la atención. Entonces no se vayan a desesperar ni se vayan a frustrar. Entonces vean este video de este bulldogcito. Ahí en el hospital lo teníamos ahí hospitalizado. Y pues bueno, vean, ni siquiera otros perros van directamente hacia el alimento del otro perro que está enfrente. Y en el caso de este chaparrito se quedó ahí. Hasta que la doctora fue y le dijo, véngase para acá. ¿Qué otros signos clínicos? Pues irritabilidad y ansiedad. Vean este caso de ansiedad en un gato. Pero aquí les voy a decir algo. Esta gatita se llama Camila. Tiene 19 años de edad. Esta gatita me la llevaron por problemas de corazón. Hicimos su tratamiento, además trae falla renal, trae osteoartritis. Entonces, para manejarle el dolor, le manejamos fármacos como tramadol y gabapentina. Entonces el gato, en vez de estar bien, se me sedó totalmente. Entonces es una característica clínica que con los fármacos podemos generar pseudodemencia. Pero que en un futuro, si este gato se demencia, es la antesala a este video, porque sé que en un futuro va a tener estas características de deambulación, para que yo vea que sí se está demenciando. Entonces, ojo, los medicamentos en gatos viejos y perros que están en proceso de envejecimiento deben de ser muy específicos al momento de dar el tratamiento, porque si no podemos generar este tipo de aberraciones. Muchos fármacos generan aberraciones clínicas. Aprendizaje y memoria, incapacidad de aprender nuevas cosas, sí. En el caso de Panqué, perdón, hay un poco de ruido.
Dejen que pase el avión mientras sigamos viendo el video. Vean cómo Camila empieza a caminar en círculos, debilidad en las patitas traseras y en las delanteras y no responde. De hecho, su dueña le estaba hablando y ni siquiera. Entonces aquí es otra característica, no reconoce lugares, personas, familiares y mascotas que anteriormente sí lo hacía. Otro caso de un gatito. Veo muchos gatos también ahí en la clínica. Este gatito se llama Balam. Tiene un tumor en el páncreas, osteoartritis, cardiomopatía hipertrófica felina. Y al final de cuentas, después de un periodo de tiempo, los dueños me empezaron a reportar que caminaba de manera errática, pero asimismo empezaba a notar cierto desinterés por el medio y sobre todo al llamado de ellos. Entonces, la rutina que ya Balam tenía ya era insuficiente para los dueños. Entonces, es difícil que los dueños puedan entender que su gato, su perro, está ya perdiendo la memoria. Es bien complicado. Vean el caso de Balam, va feliz por la vida, pero medio de repente, sí, me hablaste, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, eres tú. Pero después de casi 5 o 10 minutos o hasta que te acercas. Entonces ahí, si se dan cuenta, debemos de empezar a hacer otras visualizaciones. Las más críticas, ¿no? Empiezan a generar eliminación de orina de evacuaciones en sitios diferentes. O en el caso de los gatos, ya no se acicalan de una u otra manera adecuada o incluso son lamidos de manera excesiva. Entonces, en el caso de este perrito, bien, empezamos a tener temblores, pero a lo que yo les hago mención, en este caso, el perro tenía otro tipo de enfermedades, que las vamos a ir a ver. La conducta alimentaria, consumo constante, el mismo Balam. Un consumo excesivo. Así, le podíamos quitar la comida y el gato te pedía y le volvías a dar y seguía comiendo. No son como aquellos gatos que de alguna otra manera tenían la característica de comer 1, 2, 3 croquetas y de irse. No, este gato seguía y seguía comiendo. Entonces, esta es una de las características que tenía este paciente. Entonces, con su problema de neoplasia. Este es otro perrito. Fue uno de los primeros que yo atendí. Se llamaba Rufo. Rufo tenía hasta ciertas características de deterioro cognitivo y también presentaba una neoplasia. Entonces, ese fue mi primer desafío por pseudodemencia, por una neoplasia. El perro empezaba a presentar caminares erráticos, vocalizaciones, ciclo vigía, sueño afectado. Sin embargo, ya no tenía la mirada perdida, pero no tenía una respuesta totalmente adecuada. ¿Cuál es el proceso de diagnóstico? Y esta es la parte más bonita e interesante. Tenemos que de alguna otra manera hacer algo que se llama valoración geriátrica. Es un proceso estructurado de valoración multidimensional. Con frecuencia va a ser interdisciplinario, en donde vamos a detectar múltiples problemas físicos, funcionales, sociales y ambientales. ¿Y qué quiere decir esto? Que la geriatría va a focalizar su acción en la valoración del estado funcional, prevenir la incapacidad y proteger la independencia. Esto es algo que quiero que ustedes vayan aprendiéndose, en donde debemos de trabajar de manera integral con otros colegas para poder detectar anomalías físicas, funcionales, sociales y ambientales. ¿Cuál es el fundamento de una valoración geriátrica en este tipo de pacientes? De hecho, va pasando el de los tamales, perdón. Entonces, por si quieren, ahorita les invitamos un tamalito a todos los que me están viendo. No más deje que pase. Yo ahora que no quiero, hasta va lento. Cuando a veces yo quiero,
va muy rápido. Entonces, justo ahorita se le tenía que ocurrir pasar. Creo que habla más fuerte él que yo. Ok, bueno. Por la alta complejidad de los problemas, miren, vean. Perdón. Ok. Muchos perros y gatos viejos necesitan detección oportuna. Ojo, el perro y gato viejo existe una elevada prevalencia de enfermedades, problemas que no son reconocidos. El incidente de deterioro de la funcionalidad durante la hospitalización puede ser prevenido con una adecuada valoración y abordaje. O sea que no todos los gatos y perros viejos deben de estar en hospital, es lo que menos necesitan. Entonces es el fundamento de hacer una valoración geriátrica en este tipo de pacientes. ¿Cuál es el objetivo, doctores? Detección de una población o animales ancianos en situación de riesgo y que van a precisar de una valoración exhaustiva. Cuando hago mis consultas me tardo 1 hora y media, 2, en hacer esta valoración exhaustiva. ¿Cuáles son estos beneficios, doctores? Mejorar con exactitud el diagnóstico clínico, mejorar la funcionalidad y el estado cognitivo, mejor funcional intrahospitalaria y darlo de alta. Estancias hospitalarias menores, reducción significativa de la mortalidad, ya sea por nosotros y de alguna otra manera mejorar el tratamiento. Lo que yo les dije, muchos de los clientes que vienen conmigo ya tienen muchas pruebas de laboratorio, que yo lo que hago es integrar, si es un paciente diabético, cardiópata, podemos generar características de uniformidad para que ese perro y gato puedan estar más funcionales. ¿Cuáles son esos componentes, doctores? Una evaluación física, social y mental. En eso se caracteriza. Entonces debo de trabajar en el estado mental como haciendo una valoración de tipo conductual y sobre todo para detectar anomalías específicas de la cognición. La evaluación física, la que ustedes conocen en su clínica, valoración de alguna u otra manera, cardiología, nefrología, endocrinología y la socioambiental. En el caso de Panquea, recuerden, tenía todo el aspecto social muy en específico. Tenía todas las oportunidades que ese perro se logró que viviera todavía 6 años. Nosotros tenemos algo que se llaman grandes síndromes geriátricos. El perro y el gato viejo tienen características independientes de manifestarse. Y una de ellas las podemos confundir. Y las más específicas, las atípicas, que dejen de caminar, moverse. Es ahí donde nosotros tenemos la punta del iceberg, doctores. La incontinencia, el abatimiento funcional, que ya no case como antes, que ya no se mueva, que tenga inestabilidad, mareos y caídas. Algo me está diciendo, no necesariamente es deterioro cognitivo. Falta de apetito tampoco significa que es deterioro cognitivo. Tenemos que buscarle, búsquenle y encuéntrenle. ¿Cuál es el resultado final de la valoración? 1. El listado de los problemas y necesidades con el fin de tener un plan en específico con objetivos razonables para poder hacer que ese perro y ese gato viejo puedan insertarse de vuelta a ese núcleo familiar del cual lo quieren ya sacar. Este es el complemento, doctores, el famoso DISHA, que nosotros hacemos una connotación. Mis colegas de etología, si me están viendo, un saludo a todos ellos. Me pueden enseñar más, porque son muy buenos en la parte conductual. Sin embargo, me encantaría muchísimo que los médicos vieran que nosotros podemos tener este acrónimo en la desorientación y confusión. Se los doy a los dueños para que lo trabajen en casa, los visito en casa y de alguna otra manera me ponen un puntaje del 0 al 3, leve, moderado, severo o nulo, y la edad en la primera aparición. Aquí, si se dan cuenta, aparece la interacción de la relación social
el ciclo vigía-sueño también. Entonces, si se dan cuenta, vamos a ir haciendo varios abordajes. Dentro de la valoración geriátrica, vuelvo a retomar, me paso a la valoración mental. En la valoración mental intervienen estas: deambular, la repetida actividad que pueden llegar a tener nuestros perros, apatía, ansiedad primaria que me empieza a enfocar a mí, en lo particular a mí me da mucho dolor de cabeza porque los dueños no entienden lo que es ansiedad. Les voy a decir por qué no lo entienden. Porque ni nosotros mismos a veces sabemos que tenemos ansiedad, porque estamos deprimidos. Entonces, por eso luego a veces el dueño no entiende qué es ansiedad. Entonces, hasta que se lo logras explicar que su perro tiene ansiedad con manzanas, palitos y todo, logras hacer que ellos entiendan que no es dolor, que es ansiedad. Después de esta valoración, tenemos algo que se llama los métodos diagnósticos. Me voy a saltar un poquito los criterios clínicos. Entre los diagnósticos diferenciales, ahí les va. Tenemos neoplasias intracraneales, como en el caso de Rufo, en el cual ustedes vieron caminares erráticos. Obviamente, para poder llegar al diagnóstico diferencial de una neoplasia y o deterioro cognitivo es pérdida de peso y obviamente una resonancia magnética con las demás pruebas de laboratorio. Episodios convulsivos que lo vimos también en el otro caso clínico también, donde también empezamos a tener ciertos cambios de comportamiento. El perro tenía tremores de intención, tenía sueños interrumpidos. La disfunción sensorial es poco reconocida en el caso de los perros, pero puede tener un estímulo alterado, confusión, desorientación. Algo que nos hemos encontrado en el caso de nuestros perros y de los gatos es pseudodemencias asociadas a enfermedades endocrinas. Hipotiroidismo canino es una de las principales causas que me pueden generar, como es en el caso del bulldog, caminares erráticos, anormalidades en la marcha, simplemente porque hay una disminución en la captación de serotonina, pero por una disminución en la entrada de T3 a nivel de la célula. Entonces te vamos a tener una pseudodemencia. Enfermedades de hipertiroidismo canino, hipertiroidismo felino, son características de agresión, irritabilidad. Entonces, si se dan cuenta, es medicina interna. Anomalías endócrinas más específicas como hiperadrenocorticismo o hipoadrenocorticismo, vamos a tener letargo, en el caso de hiperadrenocorticismo, una alterada afección del apetito, disminución de la actividad, ansiedad, caminar de una u otra manera en círculos. Y obviamente por la elevada cantidad de cortisol vamos a tener características clínicas que pueden generarme y de alguna otra manera características en la cognición. Y en el caso del hipodrenocorticismo, de la misma manera. Un paciente con hipodrenocorticismo va a estar deprimido, no se va a querer mover. Procesos endocrinos, como en el caso de mi gatito Balam. Tenía muy probablemente, tiene diabetes, entonces empezaba a tener irritabilidad, agresión, ansiedad, apetito alterado. Pero de alguna otra manera ya hubo otras características que logramos diferenciar para que el gato pueda decirse que sí ya tiene deterioro cognitivo. Algo no reconocido todavía, de alguna otra manera, es cuando tenemos encefalopatías renales o hepáticas. En este tipo de características vamos a tener más ciertas alteraciones de delirio. Y obviamente el dolor también me puede generar otro tipo de características de delirio. Procesos gastrointestinales, por supuesto, también enfermedades inflamatorias intestinales, linfangiectasias, linfomas pueden generarme características clínicas sugerentes a deterioro cognitivo y alteraciones en las vías urinarias. Cuando les repetí lo de los síndromes geriátricos, una de las primeras manifestaciones de aberraciones geriátricas era que el gato o el perro tenía incontinencia urinaria. Entonces el gato o el perro empieza a orinar de manera inadecuada en sitios en donde no era el lugar de origen. Es ahí donde debemos de buscar características clínicas en donde ese gato está teniendo alteraciones
para poder orinar, desde una neoplasia, una infección, inflamación de las vías urinarias, ¿ok? Y alteraciones dermatológicas también pueden llegar a tener nuestros gatos y los perros, ¿no? Entonces, desde lesiones como síndrome de hiperestesia felina o de alguna otra manera dermatitis por lamidocral, por trastornos de ansiedad también, ¿no? Que de alguna otra manera podemos decir que ese gato o ese perro puede estar con deterioro cognitivo. Muchas de estas similitudes, si se los hago hincapié, antes de decir que un perro o un gato tiene deterioro cognitivo, doctores, hago una serie de preguntas, hago una serie de pruebas, mido presión arterial, hago ecocardiogramas, hago electrocardiogramas, todo para que pueda descartar que en verdad ese perro o ese gato tiene ahora sí deterioro cognitivo. Por eso es que es un enfoque integral, holístico, doctores. Debe de ser así como que la pauta para que ustedes puedan hacer medicina geriátrica. Hagan medicina interna para que el deterioro cognitivo, cuando lo logren descartar, ahora sí va a ser mucho más específico. Pseudodemencias o demencias tratables, bien les hice mención, solamente dándole el tratamiento, la demencia en realidad no se cura. Tratamiento, doctores, ya después de que hicimos toda esta metodología diagnóstica, una de ellas es la modificación y acondicionamiento ambiental, estimulación y rehabilitación, que lo vimos con Panqué. Hay algunos tratamientos farmacológicos, maravilloso. ¿Saben qué es lo más importante que yo he visto con los perros que tienen deterioro cognitivo? El acondicionamiento ambiental y la estimulación y la rehabilitación. En un perro viejo se le pueden enseñar nuevos trucos. Entonces, más que los fármacos, he tenido malas experiencias con fármacos que a dosis mínimas, y eso se los digo como experiencia, doctores, me pueden generar aberraciones que les doy mi número particular a los dueños y me escriben: doctor, no le cayó nada bien el medicamento. Quíteselo, tírelo, cómaselo, no sé, lo que ustedes quieran. Pero al final de cuentas, eso me está dando la pauta y eso es algo que pueden venderlo muy bien, doctores. La geriatría nadie me ha pelado todavía. Si vieran mi listado de WhatsApp, cuántos clientes tengo de que me buscan porque el perro o el gato orinó, defecó de una u otra manera y que por eso vas a cobrar, y no se los digo de una u otra manera despectiva. Si vieran una gran oportunidad que hay en la geriatría, nada más por eso. Entonces imagínense, ¿no? Tratamiento médico farmacológico, cópienlo, ténganlo. Pero ahí debemos de tener algo muy importante, la farmacogeriatría. La práctica de la farmacogeriatría con perros y gatos es bien diferente. No podemos mezclar un inhibidor de la MAO con un inhibidor de la recaptura de la serotonina, una propentofilina. No podemos manejarla con otro tipo de fármacos como sertralina, porque podemos generar ciertas aberraciones, como en el caso de Camila la gatita, que con gabapentina empezó a generar ciertos episodios de delirio. Entonces hay que tener mucho cuidado con cada uno de los fármacos que vayamos a ofrecer a todos esos perros y gatos que en realidad les hago mención en mis pláticas de farmacogeriatría. Siempre digo que nosotros tenemos el arma para poder matarlos, la misma pluma y la firma. Si nosotros prescribimos algo mal, es un arma muy poderosa para poder matar. Tenemos licencia en específico para matar. Entonces, el ofrecer enriquecimiento con antioxidantes en el deterioro cognitivo está bien documentado. Muchos de estos sí se pueden ofrecer. Desde, ahorita los vamos a ir viendo, la propentofilina, donde va a empezar a actuar también, a qué nivel. Y obviamente, pues, vamos a hablar de lo que es la principal estrategia también terapéutica, o las principales estrategias terapéuticas que podemos llegar a utilizar, que es la seleginina, es la inhibición de la MAO. Entonces tenemos una neurona presináptica y postsináptica. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar estos radicales libres también. Es el primer fármaco que se utilizó en medicina humana para la enfermedad de Parkinson. Entonces lo que vamos a tratar de utilizar es estimular
y la liberación de más neurotransmisores, que es lo que tenemos deficiente. El otro tipo de fármacos es la fluoxetina, y adivinen qué. Por eso les puse aquí mucho hincapié. El metabolismo de cómo se lleva a cabo la fluoxetina viene a través del metabolismo del triptofano. Se conjuga con otro tipo de aminoácido y vamos a tener que en la fase final, para que se forme el 5-hidroxitriptomina, es la MAO. Entonces, si lo damos en conjunto, podemos generar un efecto serotoninérgico, que es un efecto adverso en el cual el perro puede entrar en una situación de colapso. Si tú le das ese tipo de combinaciones, lo mataste. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, doctores. Donde se produce un breve repaso, la 5-HT, para que ustedes lo recuerden, porque a veces ya ni recordamos. Se produce en algunas células del sistema nervioso central, en algunas células enterocromafines del sistema gastrointestinal y plaquetas. ¿Qué va a hacer? Es activa en el sistema vascular, músculo liso, sistema nervioso central y periférico. Es un neurotransmisor y un neuromodulador. En el sistema serotoninérgico intervienen funciones como el sueño, la vigilia, la posición y el tono postural. En medicina humana, la fluoxetina, paroxetina se utilizan para procesos de depresión. Este fármaco es un inhibidor de la recaptura de serotonina, es decir, va a aumentar las concentraciones de 5-TH, entonces va a mejorar la condición. Vamos a favorecer que esté muchísimo más tranquilo, los trastornos de ansiedad se vayan empezando a mejorar. Ojo, no le den esperanzas o expectativas de vida que no puedan cumplir, porque recuerden que el fármaco no hace esto, lo que lo hace es la fisioterapia y la rehabilitación. Y no sabemos nosotros, en realidad, cuánto tiempo le va a quedar al perro o al gato. ¿Cómo funciona? Muy sencillo, aquí tenemos la neurona presináptica, donde está el neurotransmisor, en donde de alguna otra manera se está liberando la recaptura de la serotonina, y lo que va a hacer la fluoxetina es un inhibidor selectivo en donde va a incrementar estas reservas del neurotransmisor, haciendo que el axón pueda tener la suficiente estímulo de liberación de serotonina. Entonces vamos a tener una manera continua. Entonces, ¿por qué les hablo mucho de ansiedad? Que yo sufro de ansiedad. Entonces es bastante feo. Entonces imagínense en un perro, yo que estoy medio cuerdo. Ahora imagínense en una persona o en un gato, pero que estén en proceso de envejecimiento, cambios de comportamiento. Imagínense, a lo mejor les va a quedar a ustedes muchísimo esto, que de alguna otra manera no ponemos atención en la escuela. Cambios en el ciclo vigía-sueño, por supuesto, muchísimo. Monitoreo de situaciones. En el caso de nuestros propietarios, están siempre ahí detrás de los dueños. Tienen excesiva hipervigilancia y, sobre todo, los cambios psicológicos que van a también haber son desde pupilas dilatadas, taquicardias, taquipneas, excesiva salivación, cambios en el movimiento gastrointestinal y diarrea, tremores muscular, hipertensión. Entonces, si se dan cuenta, son muchos de los aspectos que debemos de empezar a tener en mente para poder decir antes que tenemos un deterioro cognitivo y cuando no tenemos un deterioro cognitivo, sino simplemente tenemos otro tipo de enfermedades. Estas son otras de las estrategias que se pueden llegar a utilizar en pacientes con deterioro cognitivo. De alguna otra manera, sí se pueden prescribir dietas en específico. Aquí en México no las tenemos. He utilizado la melatonina. Les voy a ser muy francos. En algunos perros llega a funcionar y en otros perros no funciona nada. Entonces, lo más importante es que podamos llegar a utilizar como el S-adenosilmetionina me ha utilizado mucho mejor como eliminador de radicales libres. Ginkgo biloba, vitamina E, complejo B también pueden ser otras que bien lo vimos. Vamos a tratar de eliminar estos radicales libres, ¿no? El Lancitane también es un suplemento. Este está más accesible. Feromonas, que las tenemos al alcance. Ojo, las feromonas
junto con el tratamiento farmacológico, el tratamiento de rehabilitación mejora la atención en la conducta del perro y del gato. Y parte del tratamiento no farmacológico, y como bien lo vimos en las anteriores diapositivas, la primera que yo les hago mucho énfasis, doctores, es educar a los propietarios y o familiares del perro en lo que es el deterioro cognitivo, ya que vieron toda la parte médica, para que ustedes también sean su red de apoyo para esos dueños. Y lo que vamos a buscar en este tipo de pacientes es desde una nutrición adecuada para que puedan tener un máximo soporte. Ojo, recuerden, porque el máximo soporte son perros que van a estar con una hiperactividad, salivación, ansiedad, van a estar caminando errático, van a tener ciertos trastornos donde el gasto de energía es excesivo, mayor. Entonces, lo principal es ofrecer un tratamiento de soporte nutricional adecuado. Lo más importante, no les muevan el ambiente en donde está ese perro o ese gato. Jamás lo vayan a hacer. A mí no me gustaría mucho que si yo esté viejo, pues me quiten de mi sitio, de donde yo estoy. Entonces, preferiría que ustedes tampoco no lo hagan en el caso del perro. Y ojo, lo que van a hacer, algo muy, muy interesante, es que van a conservar la funcionalidad a través de estas medidas de rehabilitación. Créanme que esta es la base más importante, más que muchos fármacos. En verdad se los digo, y sobre todo en pacientes que estén viejos. Porque imagínense, ya tienen, si de por sí, tratamiento para el corazón, tratamiento para el riñón, y más aún le van a dar tratamiento para el deterioro cognitivo, van a tener algo que se llama polifarmacia. Entonces van a tener más a un perro en forma de farmacia que a un perro que en verdad sea perro o gato. ¿Cómo podemos prevenirlo? No hay hasta la fecha nada. Solamente es como bien lo hacen, y esto siéntanse orgullosos, doctores, por eso están aquí escuchando esa plática, porque son médicos muy inteligentes y que quieren superarse. Los médicos y las personas que son muy inteligentes son las primeras que se demencian. Y eso sucede tanto en medicina humana como en veterinaria. Entonces imagínense, aquellos que digan que el perro no se deprime, sí se deprime. La nutrición es un factor muy importante, por supuesto. No coman chatarra, doctores. No beban, no fumen. Y otra de las cosas, el tratamiento farmacológico, al final de cuentas, es, pues, opcional, no siempre tiene buenos resultados. Como bien se los dije, el manejo nutricional, esta es la base más importante. El apetito que puedan tener es muy, muy excelente. Aquí lo que les estoy enseñando es que este perro tiene una dieta a base de triglicéridos de cadena media, que lo utilizan en fuentes de energía alternativa. Hay una gran cantidad de nuevas dietas en la actualidad que tienen en específico este tipo de características. Y sobre todo, el juego. Esto es muy bonito en el artículo, pero la característica es difícil, y más en gatos. Entonces aquí lo que estoy ejemplificando son las pruebas que hacían en Estados Unidos cuando empezaban a ponerles el alimento y trataban de reconocer lo que estaba debajo de este tipo como de recipientes, para tratar de ver qué tanto tenían la memoria. Y bueno, lo más importante, doctores, hay algo que se llama encarnizamiento en medicina humana, y algo que se llama síndrome de falla para no recuperarse. Es uno de los principales pacientes que tuve en donde hice la maestría en Fescuautitlán. Se llama Charlie. Charlie, pues al final de cuentas, tenía un deterioro cognitivo, múltiples comorbilidades. Fue la primera vez que me lo llevaron. El perro medio caminaba. Quinta vez, el perro decía a la propietaria que caminaba, pero ya bien que caminaba, era la dueña jalando al perro. Eso ya es una situación de encarnizamiento, al no querer dejar morir al perro y al gato. Llega un punto en donde el deterioro es tan importante que la calidad de vida se deteriora.
Y miren a otro de los cachorros que tuve allí. En el hospital era para él, tenía su problema de articulaciones y el perrito agarraba y se fue, ni nos peló. Lo estábamos viendo, otro ni respondía la atención de nosotros. Entonces el perro iba, llegó hasta el final al que llegó a la puerta. No sé cómo la encontró. Entonces tienen ciertos periodos de lucidez, doctores. Si me están viendo alumnos de la FES Cuautitlán, les mando un saludo, que ahí se acordarán de este perrito que vimos. Y ahí se va. Y ahí se va. Mientras yo hablo, y dice, yo ya me voy. Estaba con ustedes y voy a ver si estoy afuera. El Rufo al final decidimos llevarlo a la playa. Esa fue una de las mejores condiciones en las cuales decidimos terminar a Rufo. En la playa. Algo que les quería hablar de la síndrome de falla para recuperarse, perdón que se los pase así. Es el fin de una fase terminal en enfermedades crónicas, doctores. Esa es una característica que nadie ve. Es una discapacidad y dependencia, son máximas, limitan la capacidad de recuperarse. Es un deterioro físico, insidioso y progresivo. ¿Cuáles son las etiologías? Vean, las enfermedades neuronales, la principal, deterioro cognitivo. Enfermedades no diagnosticadas, neoplasias, infecciones, enfermedades nuevas relacionadas con discapacidad, desde falla cardíaca, falla renal crónica o enfermedades metabólicas. Si se juntan todas ellas, podemos decir que tiene un síndrome de falla para recuperarse. Es en donde nosotros ya no tenemos la capacidad para poder hacer que ese perro o ese gato tengan una capacidad de vida. Las manifestaciones clínicas, es ahí el punto donde van a decir, ¿cuándo es el momento, doctor? Ahí está, pérdida de peso, pérdida del apetito, estado nutricional deficiente, agudización de una enfermedad, aislamiento y o dolor. Perdiendo este tipo de características, perdemos calidad de vida. Prevención y tratamiento, geroprofilaxis, doctores. La geroprofilaxis se debe de hacer en senior, no geriátricos. Paciente senior. Esta escalita de calidad de vida está muy buena. Es del libro de la doctora Alice Villalobos, de el texto de paciente geriátrico oncológico. Entonces aquí lo que vemos es cuando empiezan a perder la higiene, la hidratación, el hambre, tienen dolor, movilidad, más días malos que buenos. Si se dan cuenta, el 35 de la puntuación es altamente aceptable para un paciente que tiene una buena calidad de vida. Y obviamente conforme vaya disminuyendo este porcentaje, tú estás poniendo la pauta para tener una característica de pérdida de la calidad de vida. Y bueno, les voy a dejar esta frasecita que creo que se va a identificar con todos aquellos que me están escuchando. Bueno, que al final de nuestros días y el de ellos, lo que busca un perro y un gato es que vivan lo mejor que puedan. Y nosotros mismos nos vamos a encargar de dárselos. Y para eso debemos estar preparados. Les voy a decir algo como moraleja de geriatría. No sabemos mucho. Yo no sé mucho. Pero créanme que conforme voy empezando a ver perros y perros y perros viejos, voy aprendiendo más de ellos. Y ojalá espero transmitírselos a ustedes. Este es mi correo, doctores. Mi número de celular. Si gustan, quieren venir a hacer una estancia conmigo, quieran remitirme casos clínicos, pues con muchísimo gusto estoy aquí a sus órdenes. El manejo holístico del paciente geriátrico con deterioro cognitivo fue, a grandes rasgos, como conclusiones, tener una buena base de medicina interna, reconocer a través de la valoración geriátrica integral los principales signos y hacer un buen estudio social, físico y mental, y más mental, con el famoso DISHA, y posteriormente
dar un tratamiento farmacológico y no farmacológico, doctores. Ese es el manejo integral. Y sobre todo, cuando no tengamos la opción de que a lo mejor nos rebasa, vamos a buscar otras opciones de tratamiento o de otros médicos. Y pues estoy aquí a sus órdenes, les agradezco muchísimo. Gracias por esta mini platiquita. Es muy rápida, pero bueno, estoy a sus órdenes. Cualquier cosa que necesite, Gerardo Hernández, de medicina interna, que hace un poco de geriatría. Más bien les da cocoles a los perros y a los gatos. Entonces estoy a sus órdenes y muchísimas gracias. Gracias. Doctor, muchísimas gracias por tu plática, estuvo súper interesante. Hay un montón de preguntas que yo les voy a contestar a los médicos aquí de una vez. Tienen el correo electrónico, si quieres podemos regresar, el correo electrónico del doctor Gerardo, para que ahí se contacten con él, resuelva sus dudas y también sean o hagan, o sea, más bien participen en nuestra dinámica que es las preguntas que vamos a hacer. Entonces, ahorita hacemos 5 preguntas. Esto es importante, solo funciona para México, para la República Mexicana, porque nos están viendo en muchos lados. Y aprovechando esto, quiero decir, doctor, te mandaron saludos de Lima, Perú, de Guatemala, de Colombia, de Bolivia, de Paraguay, en México de Mérida, de Yucatán y de Fespotitlán. Te estaban viendo tus compañeros. Están muy contentos con tu plática. Obviamente quiero agradecer a los distribuidores, a los organizadores que son los distribuidores de México y de los distribuidores de Latinoamérica, y a CEAMVET, que es el Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, del doctor Isidro Castro, a quien mandamos un fuerte abrazo. Preguntaron en la plática que qué fármaco causa esa pseudodemencia de la que estabas platicando. Pues mira, la que me generó en el caso de Camila fue la gabapentina. Se dopó mucho. Entonces le di una dosis bajita que en realidad va de 8 a 10 miligramos por kilo, pero tuvo lo suficiente con 10 miligramos para tener estas características clínicas. Entonces se le llama pseudodemencia. Entonces, que es una tipo de demencia tratable. Entonces le quitas el fármaco y ya quitaste los signos neurológicos. Pero sencillamente fue por la gabapentina, aunque también otro tipo de fármacos como opiáceos, tramadol, buple, también te puede generar este tipo de características de manera clínica neurológica. Y las otras enfermedades que ya hicimos mención, ¿no? Pero al final y ustedes se van a ir dando cuenta con cada fármaco que empiecen a manejar, y esto es como moraleja, cada perro y gato viejo que sean, que manejen, cada que empiecen con algún fármaco, vigílenlo en esa semana, en verdad. Van a tener una respuesta por parte de los dueños de le cayó bien el tratamiento farmacológico, no le cayó bien, y entonces ahí van a empezar a decir, este sí me sirve, este no me sirve. Entonces, como principio de farmacogeriatría, háganse íntimos de ciertos fármacos, nada más. Perfecto. Oye, Doc, otra pregunta. Pregunta aquí Beriosca Rosas. ¿Algún libro que recomiendes para empezar en el tema de geriatría? Claro, por supuesto. Si me gustas mandar correo electrónico, hay uno muy bueno, te lo voy a pasar sin ningún costo, y de hecho es de la maestra Mary Garner, la única que hace geriatría en Estados Unidos, y ella habla precisamente del tratamiento del paciente geriátrico. Entonces ahí tienes las bases fundamentales en donde podemos empezar a hacer geriatría. Entonces habla desde el paciente que es frágil y sobre todo se va con las múltiples enfermedades. Entonces mándame un correo, por favor, doctor, y te lo paso a través de link sin ningún problema. ¿Ok? Perfecto. Pues bueno, entonces ya vamos a pasar a nuestra dinámica. Ya nos queda poco tiempo, ya nos rebasamos la hora. Tampoco queremos empezar a perder auditorio. Y si gustas dictarlas, claro. Y por favor ya tomen nota. El primer correo que llegue con las 5 respuestas correctas se hace acreedor a un kit de medicamentos de laboratorio Inofarma. Bien, pues miren, la primera pregunta es la definición de deterioro cognitivo. La segunda, mencione 5 signos clínicos característicos de deterioro cognitivo. La tercera, los métodos diagnósticos para el deterioro cognitivo. Y la cuarta define qué es valoración geriátrica. Y la quinta, cuál es el objetivo de la evaluación geriátrica. Y la vamos a hacer más interesante en el caso de deterioro cognitivo.
Creo que fue muy, muy específica, pero es más que nada para que ustedes tengan esa base. Perfecto. Bueno, con esto terminamos. Primer correo que llegue con las 5 respuestas correctas, yo les voy a contestar. El doctor me va a hacer favor de reenviarme ese correo para enviarles la información de cómo vamos a canjear este kit de medicamentos Sinopharm. Muchas gracias, doctor. Esta charla muy, muy interesante. Les recuerdo que el próximo miércoles 27 de mayo de 2020, igual a las 8 de la noche, 20 horas, hora local de la Ciudad de México, vamos a tener otra charla que es manejo integral de la enfermedad articular degenerativa. Entonces, queden muy atentos. Cualquier información pueden consultar en www.inopharma.com.mx, en Facebook e Instagram como Loeffler-Inopharma, y para más información contacten a su representante o promotor local. Ellos les darán más información acerca de los productos y de los eventos que vamos a tener, que van a seguir siendo gratuitos durante tiempo indefinido. Así es que gracias, doctor, gracias a los colaboradores, y pues nos despedimos. Muchísimas gracias, Doc. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.